Edgar Vieira Posada, director del Centro de Pensamiento Global CEPEC de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esta oportunidad vamos a comentar algunas de las principales características del entorno mundial. En un mundo absolutamente cambiante, con una rapidez imprevista, dentro de un proceso de globalización de más de 30 años, pero que ha venido teniendo todo tipo de ajustes. Es un proceso, ante todo, multidimensional. No solamente son variables económicas, sino políticas, tecnológicas y otras. En lo económico, que hay que destacar, cómo después de haber venido de un modelo de apoyo estatal a la economía de mercado, al modelo neoliberal, como marca de lo económico en el proceso globalizador, los malos resultados, sobre todo en materia de distribución del ingreso, están llevando hoy a una nueva intervención estatal que implica un poco algo de neo-keynesianismo, ya que era Keynes el que había insistido en que los gobiernos tuvieran ciertas responsabilidades económicas. Mucho más con la pandemia, crisis financieras a puertas, etcétera, es necesario que los estados intervengan más. Ese es un entorno muy claro. En lo productivo hay un ajuste también grandísimo. La globalización había llevado a una deslocalización productiva por todo el planeta. Pues hoy en día, la pandemia, por ejemplo, mostró que se produjeron interrupciones graves en el recibo de ciertos insumos y que era necesario pasar rápidamente, más bien, a asegurar el aprovisionamiento. Por eso, de cadenas globales de valor repartidas por todo el planeta, el mundo hoy en día las está convirtiendo en cadenas regionales. Una cosa más próxima del productor y el consumidor, y por eso es más a nivel de bloques, como América Latina, que se podrían aprovechar las cadenas regionales. En lo tecnológico, bueno, lo que está detrás de la globalización, los profundísimos cambios en materia de Internet, en materia de nanotecnología, de biogenética, de Internet de las cosas, de computación cuántica, de inteligencia artificial, blockchain y big data, en fin, es toda una cantidad de transformaciones tecnológicas que se han producido de una vez en este proceso globalizador, generando dos revoluciones industriales, la tercera finalizando el siglo XX y la cuarta en el siglo actual. Estas transformaciones tecnológicas tienen un impacto enorme, no solamente en las condiciones productivas, sino en los relacionamientos de los países y de los ciudadanos de este mundo interdependiente e interconectado. Mayor duración de vida, medicina preventiva, ayudas y apoyos directamente al ciudadano, pero a la vez en un entorno geopolítico muy complicado, donde también muchas de estas tecnologías, no es sino ver lo de los drones, hoy en día, por ejemplo, en el conflicto ruso-Ucrania, utilizados de manera general ya como armamento. Luego, en lo tecnológico, tenemos los cambios, ya algunos de tipo mundial importantísimos. Destaco ante todo el medio ambiente, porque el problema del cambio climático llegó al límite, o la humanidad, entre la fecha y el 2030, cumple los mandatos del Acuerdo de París y logra detener el aumento de la temperatura de no más de 1,5 a 2 grados centígrados, o si no, vamos a convertir este planeta en un planeta inhabitable. Por eso el reto hoy, para todo ciudadano, joven, maduro, lo que sea, es luchar y ayudar a el cambio climático. Para países como Colombia y latinoamericanos el punto es muy importante porque nos implica pasar también a desarrollar energías limpias sustitutivas, nos implica pasar a tener ya una protección finalmente de los bosques, por ejemplo de la Amazonía. En fin, son muchas las cosas por hacer en el terreno del cambio climático. Y finalmente está el aspecto geopolítico. Aspecto geopolítico donde en primer lugar tenemos una serie de avances de gobiernos autoritarios, lo que ha puesto en peligro realmente al sistema democrático. Este es otro reto hoy en día a nivel mundial, cómo preservar realmente la democracia, que a su vez se ve reflejada con una pelea de nuevos liderazgos. Después de ese liderazgo entre Unión Soviética y Estados Unidos del siglo pasado, hoy tenemos a un Estados Unidos afrontando la competencia enorme de China,
que sobre todo en el campo tecnológico, justamente, con los semiconductores, en el campo puramente tecnológico se está dando ya hoy una confrontación total y absoluta. Quien gane la pelea en los semiconductores sacará adelante 5G, 6G y otra serie de implicaciones tecnológicas que le van a dar entonces el primer posicionamiento a nivel mundial. Entonces fíjense cómo en ese campo geopolítico es sobre todo en un elemento tecnológico que se está dando la gran pelea y la gran disputa del liderazgo mundial. Estados Unidos ha pasado a tener, entre otras ahora ya, unas restricciones para que China no pase tan rápido a tener acceso a los semiconductores. El otro elemento que está detrás de este cambio geopolítico es que no solamente es la pelea China-Estados Unidos. Tenemos un mundo hoy en día multipolar, tenemos hoy en día la formación de nuevos bloques, tenemos hoy en día un eje, por ejemplo, Rusia-China, en donde Rusia en su expansionismo, pretendiendo revivir la época del imperio de los zares, invade de la manera bárbara como ha atacado a Ucrania, y esto pues, ha llevado a que por las sanciones de Occidente se refugie totalmente en China, y hoy en día el eje ruso-chino es un eje geopolítico enfrentado totalmente a Occidente. A eso sumémosle triangulaciones, por ejemplo, Rusia-China, Irán. Irán, que a su vez confronta frente al mundo occidental unas grandes peleas, también ya tiene una serie de temas de entendimiento. Otro eje también de geopolítica inmediata que puede tener mucho problema es Taiwán. Entonces Taiwán concentra más del 80% de la producción de los semiconductores. O sea que y China reclama nuevamente tener el control del territorio taiwanés considerándolo territorio chino. Luego ahí también hay un escenario de conflicto latente supremamente grave, porque si China invadiera Taiwán y Estados Unidos le ha asegurado hace más de medio siglo protección a Taiwán, ahí podríamos tener inclusive, además de Rusia y Ucrania, otro escenario de conflicto muy delicado en este terreno. Conflictos hay más. Tenemos el problema de Corea del Norte también, abusando también de todo este despliegue nuclear que ha llevado al mundo hoy en día a correr el riesgo nuevamente de eventualmente tener un conflicto nuclear que sería absolutamente desastroso para el planeta. Países emergentes entran a también jugar un papel. Por un lado funcionó o arrancó el tal BRICS, donde además de Rusia y China se sumaron países como India o como Brasil. India, entre otras, es un país también que va a entrar a jugar un protagonismo enorme en la escena geopolítica mundial, y por Latinoamérica es justamente Brasil el que está llevando ese liderazgo y esa posibilidad de hacer distintas actividades juntos. Ahora bien, además de Brasil, tenemos hoy en día a México como otra economía con un potencial de desarrollo enorme, y lo que América Latina debería estar contemplando es, en vez de seguir trabajando de manera completamente individual, solitaria y aislada, reactivar realmente sus procesos de integración, buscar con eso un mejor poder negociador de posicionamiento en la escena mundial, y una América Latina que en ese contexto globalizador ha quedado marginal, porque frente a Estados Unidos y Europa es realmente Asia la que ha marcado avances y tomado posiciones. América Latina con África, al contrario, se quedan como los dos continentes rezagados. En resumen, es un mundo totalmente cambiante, con unos cambios súper acelerados. La sola inteligencia artificial, por ejemplo, que era hacia el 2050, es ya que entra a aplicarse, y entonces lo fundamental y la invitación es a estar pendientes y hacer un seguimiento permanente de estos cambios que van a incidir de manera total en las condiciones de vida personales, estatales o regionales. Muchas gracias.